que el Señor les continúe diciendo. Bueno, ahí tengo el privilegio de compartir con ustedes la predicación. Aprovechando que estamos en pie, voy a pedirles que busquen en sus Biblias el libro del profeta Isaías, capítulo 42. Isaías 42, y vamos a leer de manera antifonal los versículos 1 al 9. Isaías 42, 1 al 9. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No quitará ni alzará su voz, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las naciones prosperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado justicia, te sostengo con la mano, te guardaré y te tengo de palpar por el pueblo y por luz de las naciones. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová es testigo y aún te rogaré con gloria y gloria de alabanza y sanciones. He aquí se cumplieron todas las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Oremos. Padre, queremos dar gracias en este momento. Agradecemos porque usted es bueno con nosotros, más allá de lo que nosotros podemos entender. Agradecemos porque nos ha puesto en una iglesia local, porque tenemos libertad de congregarnos y porque tenemos los medios, los recursos para hacerlo. Queremos rogar que el Espíritu Santo que ha puesto en nuestros corazones nos capacite para entender el mensaje de la Escritura, aquello que usted quiere enseñarnos el día de hoy. Rogamos que a través de la exposición de sus palabras haya edificación, que la necesidad espiritual de cada uno de nosotros sea satisfecha. Y damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios actúa muchas veces en maneras que no podemos entender? Ok. Es claro que nosotros no podemos entender todo lo que hace Dios. Muchas cosas que escapan a nuestro entendimiento. Por eso es que normalmente cuando vamos a leer la Biblia oramos, porque necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe. Pero hay muchas cosas que definitivamente no vamos a entender hasta que Él nos las explique. Algo que es curioso, algo que nosotros no entendemos es cómo Dios, conociendo el futuro, permite que ciertas cosas ocurran. Por poner un ejemplo, cómo Dios desde el momento en que puso a Adán en el huerto de Edén, Dios ya sabía que Adán iba a pecar, pero aún así lo permitió. Cualquiera de nosotros o cualquiera que piense de la manera que pensamos nosotros evitaría el problema desde antes. Para poner un ejemplo, si alguien inicia un proyecto, qué sé yo, una empresa, y cuando inicia detecta que uno de sus empleados es rebelde o va a ocasionar problemas, lo despide antes de que el problema ocurra. Bueno, pues Dios, sabiendo que el problema iba a ocurrir, no lo evitó, sino que permitió que el mal se desarrollara y proveyó una solución. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que Dios conoce todo de antemano y Dios hace su voluntad aún a través de las malas decisiones del hombre. Es algo que definitivamente nunca vamos a entender. Cómo Dios, sin manipular,
a nadie, tiene control absoluto de todo. Ahora, como Dios tiene control absoluto de todo, Dios anuncia las cosas antes de que pasen. En el libro de Isaías, ahí mismo, casi que en la misma página, en el capítulo 41, vemos como Dios hace un reto. Dios reta a los falsos dioses que muestren que ellos son dioses de verdad. ¿Y cómo les dice Dios que pueden mostrar esto? Isaías 41, versículos 21 al 23. Dice: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Dios reta a los ídolos, reta a los falsos dioses y les dice: bueno, si ustedes realmente son dioses, anuncien lo que ha de ocurrir mañana, anuncien lo que está por venir. Ningún ídolo, ningún dios falso puede hacer eso. Solamente Dios lo puede hacer. Y quiero que veamos un detalle sin perder el texto en Isaías. Vamos a ir un momento al Evangelio de Juan. Juan 14, 29. Vean lo que dice Jesucristo. Jesucristo dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Cristo a través de esto da una muestra innegable de que Él es Dios. Así como el Padre anuncia las cosas antes de que sucedan, Jesucristo les dice a sus discípulos: miren, yo les estoy diciendo esto antes de que ocurra, para que cuando suceda crean. Ahora, Dios ha anunciado muchas cosas, muchas profecías de las que los profetas dijeron de parte de Dios se han cumplido. En la misma escritura encontramos hechos que habían sido anunciados con anterioridad, pero también al día de hoy hay muchas profecías que no se han cumplido. Estamos esperando su cumplimiento. En el Antiguo Testamento se profetizó, por ejemplo, acerca de la tribulación, se profetizó acerca del milenio, y son cosas que no han ocurrido todavía. Y algunos dicen que los profetas del Antiguo Testamento no hablaron acerca de la iglesia. Ahora, quiero decir que los profetas no vieron detalladamente la iglesia, pero sí hablaron de que había algo ahí. Vamos a ir un momento a Deuteronomio 32. Versículo 21. Es Moisés quien está hablando. Bueno, es Dios a través de Moisés. Y dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Dios está anunciando que en determinado momento de la historia iba a posponer sus planes con Israel e iba a trabajar por medio de la iglesia. Ahora, ¿cómo sabemos que eso es de lo que está hablando Moisés? Vamos a Romanos 10, 19.
El mismo apóstol Pablo habla de este hecho. Hechos 10:19 dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Ahora, ¿por qué hacíamos la introducción diciendo que Dios tiene control de todo? Bueno, porque muchas veces hemos creído de manera errónea que la iglesia fue un cambio de planes por parte de Dios. Póngase a pensar en esto un momento. Si Dios necesitara hacer un cambio de planes, no sería Dios. Eso significaría que algo no salió como Él quiso que saliera. Pero Dios tiene control absoluto de todo. Gloria a Dios. Desde la eternidad, ya Dios sabía que Israel, la nación de Israel, iba a fallar. Y ya Dios había pensado en la iglesia desde la eternidad. Vean que desde tiempos de Moisés, Él anunció que iba a hacer esto. Entonces veamos cómo Dios tiene absoluto control de todo. No les había mencionado, pero de lo que estamos hablando es acerca de la iglesia. Entonces lo primero que tenemos que entender claramente es que la iglesia no es un plan B o no es un cambio de planes por parte de Dios. Es algo que está en el corazón de Dios desde la eternidad. Desde la eternidad ya Dios había pensado en la iglesia gentil. Eso es lo primero que debemos entender. Vamos a empezar con el texto de Isaías 42. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Bueno, creo que ninguno de nosotros tiene duda acerca de que el siervo del que se habla acá es Jesucristo. Pero vamos a ir a ver un par de pasajes para que tengamos evidencia bíblica que realmente es Jesucristo de quien se habla acá. En Isaías 42:1 dice: mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Vamos a ir a Mateo capítulo 3. Versículos 16 y 17. En Isaías 42:1 dice: he puesto en él mi espíritu y en él tengo contentamiento. Mateo 3, 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es lo mismo que decir tengo contentamiento. El mismo en Mateo capítulo 17. Versículos 1 al 5. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, el siervo del que habla Isaías, en capítulo 42, versículo 1, es Jesucristo. Ahora volvemos al tema, la iglesia. Dijimos, la iglesia no es un cambio de planes por parte de Dios.
Desde antes Dios lo había anunciado. Capítulo 42, versículo 1 de Isaías: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ponga atención a ese detalle, dice a las naciones. No dice solamente a Israel, no dice solamente a los judíos, dice a las naciones. Eso incluye a los gentiles. Dios ya estaba anunciando la iglesia. Entonces, la iglesia será importante o no para Dios, que con tanta anticipación la pensó, con tanta anticipación la anunció. Definitivamente sí es importante. Seguimos leyendo versículo 2: No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Mateo 12, 18 al 21 nos habla de que es el cumplimiento de esta profecía y nuevamente hace referencia a Jesucristo. Vamos a leer desde el 15, Mateo 12, del 15 en adelante. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Ponga atención: y a los gentiles anunciará juicio. Mateo está citando el pasaje de Isaías. Vea que Mateo aclara que se refiere a los gentiles. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán, ¿quién? Los gentiles. Entonces, Mateo nos aclara que Isaías hacía referencia a la iglesia gentil. Es decir, es algo que estaba en el corazón de Dios desde mucho antes que se manifestase. Amén. Seguimos, versículo 7 en Isaías 42. Para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Luego para ustedes un pasaje en Lucas. Alguien que me haga el favor también de buscar Isaías 61, mientras tanto. Isaías 61, ¿no tienen? Amén. Isaías 61, del 1 en adelante, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados.
Amén. Ok, Lucas 4, 18. Leo desde el 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y atención a las palabras del Señor Jesucristo. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, leímos el pasaje de Isaías 61, pero si vamos al capítulo 42, vemos que hay similitud, porque dice: abrir los ojos de los ciegos. Isaías 42:7 dice: para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos. Entonces está hablando del Señor Jesucristo. Devolvámonos al versículo 6. Dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Nuevamente dice: por luz a las naciones. Ahora vamos a ir a Hechos 13 y vamos a ver qué opinaba el apóstol Pablo acerca de este pasaje. Como era costumbre, Pablo entraba en la sinagoga y predicaba. Y también, como era costumbre, los judíos terminaban rechazando el mensaje de Pablo. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Está hablando a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Amén. Lo que está haciendo Pablo ahí es citando al profeta Isaías 42:6. Entonces vemos que esto está en el corazón de Dios desde la eternidad. La iglesia no es algo que se improvisó, es algo que desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo, Dios había planeado. Ahora, ¿qué quiero que veamos? Bueno, que la iglesia, Dios la pensó, Dios la tuvo en su corazón desde antes de crear cualquier otra cosa. Desde antes de que iniciara la creación, Dios ya había pensado en la iglesia. Y si había pensado en la iglesia, déjenme decirles que había pensado en cada uno de ustedes. Amén. Desde la eternidad. Ahora, ¿qué tan importante es para la iglesia? Bueno, algo que se planea con tanto tiempo de anticipación definitivamente es importante. Cuando usted va a hacer algo que no le interesa, usted lo improvisa. Pero cuando usted se prepara para hacer algo que realmente le importa, algo que quiere que salga bien, usted lo planea con mucho tiempo de anticipación. Ahora vean que Dios desde la eternidad pensó en la iglesia. Ahora no solo eso, sino que Dios pagó un precio elevadísimo por la iglesia. Hechos 20:28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pónganse a pensar un momento el precio
pagó el Señor Jesucristo. ¿Estará interesado o no en la iglesia? Es algo que le interesa mucho. Ahora, ¿no creen que es una falta de respeto que a nosotros muchas veces no nos interese aquello que para Dios es tan importante? Si nosotros realmente queremos obedecer a Dios, queremos servirle como se debe, debemos empezar a pensar un poco más parecido a lo que Él piensa. Debemos llenarnos de palabra y debemos darle importancia a aquello que para Dios es importante. Empecemos por darle importancia a la iglesia. Ahora, dijimos, la iglesia ha estado en el corazón de Dios desde la eternidad, pagó un alto precio por ella y la hizo con un propósito. Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Adquirido a qué precio? Precio de sangre. Adquirido por Dios. ¿Y para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hay un propósito en cada uno de aquellos que Dios ha llamado a formar parte de la iglesia. Dijimos, la iglesia no es un cambio de planes de Dios, la pensó desde la eternidad. Y desde la eternidad pensó en que cada uno de nosotros iba a formar parte de ese cuerpo. Y que iba a formar parte de ese cuerpo por un propósito. Segunda de Corintios 5:20 nos aclara un poco más cuál es ese propósito. Habla de aquellos que nos hemos reconciliado con Dios. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Representando a quién? A Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Ahora vean, nuevamente pregunto, ¿para Dios será importante la iglesia? Vean que dice acá que es como si Dios rogase, como si Dios estuviera rogando. ¿Es importante o no es importante para Él? Sí. Entonces para nosotros igualmente debe ser importante la iglesia. Ahora, ¿qué quiero que recordemos? ¿O en qué quiero que pensemos por un momento? Bueno, saber que desde la eternidad Dios planeó la iglesia. Y entender que esto es muestra de que sus planes se cumplen. Para cerrar, volvamos al libro del profeta Isaías. Capítulo 42, versículos 8 y 9 dicen: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escritura. ¿Recuerdan el pasaje de Primera de Pedro? Dice que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. De ningún otro. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Lo que está diciendo Dios acá es: vean que lo que ha anunciado antes se ha cumplido. Y eso debe darnos confianza de que lo que está anunciando ahora se va a cumplir. Y aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Entonces entendamos, la iglesia es algo que Dios planeó desde la eternidad y eso debe hacernos entender que es importante para Él.
Debemos entender que el precio que se pagó fue muy alto y eso debe hacernos agradecidos. Y debemos entender que el propósito de la iglesia es dar gloria a Dios y eso debe hacernos obedientes. Pongámonos en pie para orar. Padre, le damos gracias en este momento por su palabra. Agradecemos porque entendemos a través de la Escritura que desde la eternidad usted pensó en la iglesia, usted pensó en cada uno de nosotros. Agradecemos porque para llevar a cabo esto se pagó un precio muy alto. Y pedimos perdón porque muchas veces no entendemos esto y otras veces incluso lo ignoramos voluntariamente. Ayúdenos a entender la grandeza de la obra que ha hecho al crear la iglesia y ayúdenos a tener el valor y a tener carácter, Señor, para ser obedientes. Te damos gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén.